Puede iniciar, doctora. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olivia Gal, soy investigadora titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y tengo el gusto y el honor de moderar esta excelente mesa con un panel absolutamente de lujo de ponentes y de comentaristas. Es la 12ª mesa de este foro interuniversitario Jornadas de Reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro. Y esta mesa, el tema es importancia de la incorporación de una perspectiva de género en la gestión de la política de ciencia y tecnología. Tenemos a 5 ponentes y 4 comentaristas. Todas ellas son excelentes académicas, todas entre las ponentes, todas son integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, de varias instituciones y de varias disciplinas. También entre las comentaristas hay varias instituciones representadas y varias disciplinas. Entonces, me voy a permitir darle la palabra a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Diana Tamara Martínez Ruiz, doctora en Antropología Social por el CIESAS. Sus líneas de investigación son cambios y continuidades en migración, familia y género y subjetividades y vida emocional en procesos sociales. Es profesora de tiempo completo de la ENES Morelia, de la que fue directora, y actualmente es la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Agradezco mucho a la Universidad Autónoma de Nuevo León que asegure toda la logística y la logística técnica para esta mesa. Muchas gracias, Tamara, bienvenida. Te doy la palabra. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y saludo y agradezco a todas quienes hicieron posible esta jornada de reflexión. Agradezco la invitación y la oportunidad de compartir esta mesa con mis colegas expertas en esta temática y aprovecho el tiempo que me otorgan para plantear la imperante necesidad de incluir y transversalizar la perspectiva de género en el ejercicio de la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto en docencia y la formación profesional como en la investigación e innovación, donde se destaque la implementación de una política integral desde un compromiso ético y legal en esta materia, que garantice el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad en los saberes. ¿Y cómo hacerlo? Incorporando criterios y mecanismos, procesos que sean ineludiblemente llevados a la práctica para lograr transformaciones concretas en la educación y en la producción del conocimiento, la innovación científica en sus formas de organización, participación e inclusión con una perspectiva de género y de igualdad. Y por ello el punto de partida debe ser contar con una política integral de Estado, con una ley de ciencia, tecnología e innovación que desde su formulación lo garantice. Las cifras nos indican tremendas brechas de desigualdad de género que se extienden en todas las formas de organización institucional y criterios para el desarrollo y transmisión del conocimiento, y que se acentúa en las áreas justamente de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Las brechas y sesgos de género además aumentan conforme se incrementa el nivel de evaluación y de la competencia. Y esto ha sido resultado de la implementación de un sistema masculinizado y de orden patriarcal por tradición, y donde me gustaría mencionar algunos de los obstáculos de atención inminente. Por ejemplo, las formas asimétricas de participación por sexo y género que dificultan a las mujeres el acceso a determinadas profesiones y jerarquías en las estructuras organizacionales y cargos de toma de decisiones es lo que conocemos como segregación horizontal o vertical o techo de cristal. También está la necesidad de romper con estereotipos tradicionales que dictan que el lugar natural de las mujeres es el espacio privado dedicado a la crianza y cuidados, lo que ha dificultado conciliar la vida laboral, profesional y familiar con el despliegue de sus capacidades, su crecimiento laboral y profesional, aumentando las presiones familiares, las presiones sociales y con la pareja, hoy tan presente en la pandemia COVID-19. Esto asemeja a un piso pegajoso que le impide a las mujeres justamente despegar y crecer. La no corresponsabilidad en los cuidados de la vida privada y familiar
termina también por recaer en las mujeres, al ser a quienes se les asigna socialmente este trabajo y que afecta principalmente en el tiempo disponible para alcanzar sus metas y en comparación de quienes no realizan cargas importantes de trabajo de cuidados. Lo anterior se suma a la falta de criterios con perspectiva de género y de cuidados que puedan ser considerados en las evaluaciones académicas, pues son temas que no se toman en cuenta en la división sexual del trabajo y se establecen desde parámetros masculinizados de evaluación que perjudican particularmente a las mujeres y a toda persona que tenga a su cargo el cuidado de otras. La eliminación de estos obstáculos que impiden la igualdad debe ir de cara al proyecto de una nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. Y por ello proponemos que deben incorporarse los conceptos clave y definiciones legales sobre igualdad sustantiva, no discriminación y derechos humanos, con un criterio de armonización legislativa que su redacción permita eliminar sesgos de género, responder a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, trascender el androcentrismo en la ciencia, tecnología e innovación. Esta visión implica que para lograr lo anterior, la ley debe retomar que la perspectiva de género sea transversal en todos los niveles, es decir, estructural, normativo y de procedimientos. Entonces proponemos visibilizar y reivindicar los avances y herramientas que ya se tienen en materia de derechos humanos e igualdad de género, marcos internacionales y nacionales, pues estos permitirán que al momento de poner en marcha una ley se desagreguen todos los componentes técnicos y operativos que nos permitan su materialización. Implementar procesos de transversalidad e institucionalización del enfoque de la igualdad de género en una formulación de agenda, en el diseño de políticas y estrategias, en su implementación, en seguimiento y por supuesto en su evaluación, que permee en las organizaciones de las estructuras e instituciones y que perdure en el tiempo con una clara mejora en la evaluación de resultados. Esta ley entonces deberá fijarse metas viables y derivadas de las necesidades, tales como garantizar la paridad en los cuerpos colegiados, evaluadores y las estructuras tomadoras de decisión en todos los niveles, garantizar la participación sustantiva de las mujeres en todas las disciplinas y especialmente donde se han tenido subrepresentación histórica como área STEM, implementar medidas de equidad como son las acciones afirmativas que aceleran la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos, en focalización de programas y recursos para incorporarlas y fortalecer sus trayectorias, implementar acciones claramente orientadas a revertir la división sexual del trabajo de los cuidados, erradicar la discriminación y la violencia por razones de género, incluir directrices para que las evaluaciones científicas y los dictámenes que definan la selección, la promoción y la participación de cualquier persona se realicen con perspectiva de género y enfoque de cuidados. Revisar que las políticas de igualdad de género involucren a los hombres como agentes de cambio desde una construcción no hegemónica o patriarcal, sino corresponsable. Incorporar la perspectiva de género en todos los niveles de educación de las ciencias, tanto en la producción de conocimiento, la formación profesional, como el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Y para lograr estas metas... Perdón que te interrumpa. Un minuto. Gracias. Gracias. Voy cerrando. Para lograr estas metas es necesario que se tomen en cuenta las realidades específicas de cada región del país y de cada contexto y será necesario hacer diagnósticos con perspectiva de género y diferenciados por sexo. Termino resaltando que esta mesa de diálogo ya en sí es un evento histórico porque el tema de género ha permeado a tal nivel que hoy ya estamos proponiendo cómo incluirlo. Y la premura de hacerlo, pues el desafío de atender estas brechas y los sesgos, las violencias normalizadas que no solo se ven en las calles o en los hogares, sino que también están en las aulas, en los laboratorios, en las investigaciones, en los productos científicos, en los profesionistas también para mañana. Por ello, y en concordancia con la voz de las activistas, de las mujeres más jóvenes, con el camino recorrido de las científicas y las feministas, formando los espacios más amplios en cupo, abiertos, accesibles para las mujeres. Esperamos que nuestras propuestas puedan ser consideradas y enriquecidas en este proceso legislativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Pues sí, como lo dice Tamara, es un evento histórico que una mesa como esta tenga lugar
y tenga cabida en un evento sobre ciencia y tecnología. Y el hecho de que todas las universidades que organizaron este evento hayan incorporado esta mesa es realmente una de las formas en que probablemente se va a ir despegando o haciendo menos pegajoso el piso del que hablaba Tamara. Quisiera ahora darle la palabra a la doctora Norma Blázquez Graf. Ella es psicóloga con maestría en ciencias, estudios de especialización en género y doctorado en filosofía. Es investigadora titular del CEICH de la UNAM, del que fue directora. Sus líneas de investigación son ciencia, tecnología y género, filosofía y epistemología feminista. Ha formado y conducido diversas redes y grupos interdisciplinarios de investigación en México y América Latina. Es la fundadora y la coordinadora de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red CITEG, que fue una de las redes temáticas de investigación de CONACYT. Tienes la palabra, Norma. Creo que está apagado tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Listo. Bueno, les decía que para mí es muy grato estar en esta mesa con las colegas que me acompañan y como decían la doctora Olivia Gal y la doctora Tamara Martínez, el que tengamos una mesa de perspectiva de género en la política científica es todo un avance que justo me sirve para enmarcar lo que yo les quiero compartir el día de hoy, que es un panorama breve con los antecedentes de cómo hemos llegado a este momento de la política de género, ciencia y tecnología. Entonces, mi participación justo trata sobre la inclusión de género en la política científica, que podemos definir como el conjunto de decisiones, objetivos y medidas adoptadas por el sistema de ciencia y tecnología de los países para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y el mejoramiento de la situación de las mujeres en las universidades y los centros de investigación. Para ello voy a exponer, como les decía, un panorama general de lo que ha ocurrido en México, señalando algunos puntos por los cuales es importante la inclusión de género en la política científica y en particular en la futura Ley de Ciencia y Tecnología, atendiendo a que la igualdad de género en la educación superior y la ciencia es un derecho de las mujeres reconocido en el artículo 3 de la Constitución, así como el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en el artículo 4 constitucional. Actualmente predomina una visión integral del desarrollo de la ciencia, en la cual los valores epistémicos se vinculan con valores éticos y hacen insostenible la idea de una ciencia neutra. Los valores y conceptos de género asociados con la feminidad y la masculinidad influyen en la práctica y la teoría científica como lo hacen en otras esferas de la actividad intelectual y social. Por ello, una tarea esencial ha sido identificar de qué manera los estereotipos de género han permeado en la práctica y el pensamiento científico. En la visión de la ciencia con inclusión de género, consideramos que este es un producto social e histórico que se articula con relaciones de poder, contribuyendo a sostenerlas y en muchas ocasiones a perpetuarlas. Por eso, la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la política científica implica un gran desafío al poner en duda y cuestionar creencias y supuestos establecidos, introduciendo nuevas estrategias de análisis. En las últimas décadas, la participación de las mujeres y su influencia en los diversos campos de la ciencia, las humanidades y la tecnología se observan en investigaciones, publicaciones y diversos foros y congresos donde su creciente presencia y aportaciones son un hecho indiscutible. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos y limitaciones que muestran que las mujeres todavía no alcanzamos la igualdad por nivel o por área del conocimiento y se sigue observando nuestra ausencia en los espacios donde se configura la distribución de los recursos en puestos de decisión, distinciones, reconocimientos y premios. Por ejemplo, la presencia de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores actualmente llega solo al 39% del total y en el nivel 3, que es el más alto, apenas alcanzamos el 20%, y eso que el SNI se fundó hace casi 40 años, lo cual muestra la necesidad de analizar las desigualdades en los mecanismos de evaluación
y la composición de las comisiones que regulan la entrada en cada campo científico, así como las promociones posteriores que siguen sin considerar estrategias para la inclusión de género. Estas desigualdades de género no solo se refieren a la participación de las mujeres, también es muy importante incorporar la perspectiva de género, que puede ser un recurso para el avance y promoción de nuevas líneas de investigación, modos de conocimiento y actuación en la construcción de paradigmas científicos y tecnológicos, enriquecido por la diversidad de enfoques. Además, como mencionó muy bien Tamara, en la vida profesional las mujeres dedicadas a estas actividades enfrentan obstáculos y dificultades específicos que obedecen tanto a factores de los modelos y prácticas característicos de las instituciones científicas, como a condicionantes socioculturales que limitan su pleno desarrollo, entre los que resalta la asignación de los roles domésticos tradicionales y del cuidado familiar, que se evidenciaron de manera impresionante ahora con la pandemia. Como resultado, persisten situaciones de discriminación salarial y laboral que se expresan en su desempeño en tareas y cargos siempre de menor jerarquía. Para el avance de la igualdad de género en educación superior, ciencia y tecnología, desde la década de los años 70 en el contexto internacional se han elaborado instrumentos normativos de gran importancia que son de obligatorio cumplimiento para los estados que la han suscrito y ratificado. En los 90, por ejemplo, se realizaron importantes conferencias mundiales, como la Conferencia Mundial de la Mujer en 95, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en 98, la Conferencia Mundial de Ciencia de 99, en las que se acordaron diversos puntos sobre la eliminación de las disparidades de género en el acceso a la enseñanza, el desarrollo profesional y la ciencia y la tecnología, así como políticas destinadas a eliminar de la enseñanza superior todos los prejuicios fundados en el género y consolidar la participación de las mujeres en todos los niveles, en todas las disciplinas y en el acceso a puestos de decisión. Ya para la primera década de nuestro siglo, del siglo XXI, se propuso la integración de la perspectiva de género en las políticas y los programas de ciencia y tecnología en las Américas, y en 2007, por ejemplo, la UNESCO señaló que era urgente fomentar acciones científicas y tecnológicas capaces de incorporar esta perspectiva de género mediante 3 ejes, que fueron retomados por la Unión Europea, por Estados Unidos, Canadá y los países más desarrollados. Uno de ellos es el fomento de la participación de las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología en todo el mundo. El segundo eje, la incorporación de las necesidades tanto de mujeres como de hombres en la investigación. Y el tercer eje, el aumento en la recolección de datos en ciencia, tecnología y género y la promoción de investigación rigurosa dirigida a mejorar la comprensión de las cuestiones de género en la ciencia. En México este camino ha tenido componentes interesantes para su avance, porque además de esta influencia internacional que he mencionado de manera muy breve, se ha logrado gracias a diversos mecanismos de interacción entre el gobierno y las organizaciones, grupos y redes de académicas, científicas y universitarias. En los últimos 20 años se han realizado importantes investigaciones y foros académicos, muchos de ellos impulsados por grupos de investigación de las distintas regiones del país, algunos de los cuales integramos la Red de Ciencia, Tecnología y Género. Esta intensa actividad ha dado lugar a una gran cantidad de propuestas que hemos sistematizado, publicado y difundido para fundamentar una política de género en educación superior, ciencia y tecnología, de lo cual hablarán con detalle algunas de mis colegas en esta mesa. Lo anterior ha dado como resultado el inicio de la inclusión de género en los programas y acciones de gobierno, así como del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional, que ilustro con algunos puntos rápidamente. Te queda un minuto, Norma, disculpa. Con eso termino. Okay. Se generó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres de 2013 a 2018. Se generó el Programa Especial de Ciencia y Tecnología de 2014 a 2018 del CONACYT, que dan varios lineamientos como los que he mencionado. Y finalmente, en 2013 se hicieron reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, entre las que voy a destacar solamente el punto que me parece importantísimo, que fue el parteaguas, la inclusión de la perspectiva de género, así como una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de este breve panorama, proponemos que a nivel de organismos de gobierno, universidades e instituciones de investigación, sociedades científicas, comunidades académicas y organizaciones no gubernamentales, se puede estimular cada vez más la participación de las mujeres mediante una política científica con igualdad de género
que se consolide como política a largo plazo, generada por consenso e independientemente de las exigencias y los cambios de gobierno. Ello demanda modelos de comunicación, diálogo y gestión eficaces, así como la articulación con políticas educativas y científicas armonizadas con perspectiva de género a nivel nacional y de cada estado del país. Pensamos que el momento actual es una gran oportunidad para asegurar y continuar con los avances de inclusión de género presentes en la Ley de Ciencia y Tecnología vigente y para impulsar una política nacional de género, ciencia, tecnología e innovación que explicite desafíos y resultados de forma permanente, con carácter progresivo y en sintonía con perspectivas e indicadores reconocidos y validados a nivel internacional y nacional, en los que se incluyan acciones afirmativas para las mujeres en todos los niveles, áreas del conocimiento y regiones del país que integran el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues aquí mis colegas saben que tengo que ser extremadamente estricta con el tiempo porque somos muchas. Les agradezco mucho a nuestras dos ponentes que se hayan ceñido de esta manera tan rigurosa al tiempo. Y pues como vieron, la doctora Tamara y la doctora Norma, las dos nos marcan los problemas, los obstáculos, pero también todo el trabajo que ha estado haciendo y las propuestas que ya están en el tapete para superar esos problemas y esos obstáculos. Le voy a dar la palabra ahora a la doctora Raquel Guereca Torres. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con énfasis en Sociología por la UNAM, profesora investigadora de la UAM Lerma, responsable de los proyectos de investigación Género, Ciencia y Educación Superior, de los actores a las políticas públicas, y también el proyecto Paridad de Género en Educación Superior y Ciencia. Ella también es integrante de la red CITEG y es la coordinadora de Bienestar Universitario y Género en la Rectoría de la UAM Lerma. Bienvenida, Raquel. Pues tienes, como tus compañeras, 8 minutos. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio. Voy a iniciar y tratar de ser breve igual y ocupar un poquito menos para dejar a la discusión, porque lo que voy a presentar se enlaza con el panorama que han presentado mis colegas, las colegas que me antecedieron, y voy a referirme tanto a la problemática que hay en torno a la desigualdad de género en la estructura de la ley vigente como en el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Donde podemos observar, por ejemplo, que en la estructura de la ley vigente, pues tenemos básicamente 72 artículos distribuidos en 10 capítulos y ahí vamos a observar, pues, los avances que se han dado a partir del movimiento feminista, del movimiento de mujeres en la ciencia, por incorporar la perspectiva de género que posibilite avanzar en la igualdad en este campo, pero pues lo que podemos observar es un carácter denominativo de la perspectiva de género en la ley, ¿no? Aparece, por ejemplo, en la fracción octava del artículo segundo, en la fracción quinta del artículo 12, que establece como un principio la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos. En fin, ahí se habla de una incorporación y el lenguaje sigue siendo profundamente masculino. El artículo 14 establece que el sistema de información, en la medida de lo posible, o sea, cuando pueda, y ahí como vaya pudiendo, debe incluir información de manera diferenciada entre mujeres y hombres. El 42 menciona la igualdad de oportunidades y el acceso entre mujeres y hombres, ¿no? Y así podemos observar cómo se ha ido incluyendo los avances que, y aquí sí quiero ser muy enfática, que han sido el resultado de la movilización de las mujeres, ¿no? Son avances que han obtenido las generaciones que nos van antecediendo y van ocupando un lugar en las academias, en la ciencia, y que también van logrando un reconocimiento para las generaciones que vamos incorporándonos. Y bueno, aquí pues
Una observación que yo puedo hacer a ambos documentos, tanto a la ley vigente como al anteproyecto, es que ninguna de las dos se incluye, por ejemplo, a las mujeres como un mecanismo para el adelanto de las mujeres, ¿no? En el Consejo General tampoco se incorpora el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación cuando se habla pues de la cuestión de los recursos. En la promoción de la investigación científica no se establecen obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que podría estar en el capítulo primero sobre las disposiciones generales, ¿no? Y entonces hay algo muy importante y que tiene que ver con esto que yo señalaba sobre cómo nos vamos incorporando las mujeres tanto a la educación en general, a la educación superior y por lo tanto al desarrollo científico, y que tiene que ver básicamente también con las vocaciones científicas, ¿no? Cuando hablamos de la diseminación de la información científica, tecnológica y la innovación, pues se deben difundir acciones a favor de la incorporación de las mujeres en la ciencia y tecnología y la perspectiva de género, y esto debe incluir el uso de imágenes asertivas e igualitarias de las mujeres y los hombres en los mensajes de difusión masiva, para que con esto podamos también modificar los estereotipos de género y erradicar imágenes estereotipadas que impiden la construcción de relaciones igualitarias y diversas. También incluir lenguaje incluyente y no sexista en los textos y las comunicaciones científicas, así como en todos los documentos administrativos. No se reconoce la inversión en proyectos con perspectiva de género en el artículo 21 de la ley vigente. Lo reitero, se habla del fomento de vocaciones científicas con perspectiva de género, así en abstracto, sin visibilizar a mujeres que están en posiciones de liderazgo académico y de toma de decisiones, ¿no? Como un reconocimiento de sus trayectorias y aportaciones académicas y que puedan ser referentes a estas y nuevas generaciones. Entonces, a pesar de que se mencione a la perspectiva de género, no hay lineamientos específicos ni en la ley vigente, ni, como verán en lo que voy a decir a continuación, en el anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, no hay lineamientos a propósito de la igualdad y la paridad de género, ni relacionados con la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres en el DNIESID, ni tampoco existe una solicitud expresa de información desagregada por sexo para el sistema de información. Ahora, ¿qué pasa con el anteproyecto de la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación? Aquí quiero destacar una cosa que es importante tener en cuenta. El anteproyecto tiene una estructura que considero, que a mi parecer, nos orienta a tener ya una política científica como una política de Estado. ¿Por qué? Porque algunos de los artículos, por ejemplo, el artículo que hablaba sobre el sistema de información ya se convierte, tiene toda la estructura de un capítulo y le da todo un marco. Así ocurre con muchos de los artículos que teníamos un tanto sueltos y que no tenían especificaciones y mandatos muy tan claros, ¿no? O sea, tiene ya una estructura que nos va a permitir orientar y tener, o sea, tiene todo el esqueleto para una política de Estado en materia de ciencia, tecnología, de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Sin embargo, en lo que nos toca discutir en esta mesa, en todo el anteproyecto no se menciona a las mujeres. Y eso me parece que es grave, porque solo se habla de géneros sin incluir, por ejemplo, en el glosario, qué es lo que está entendiendo este anteproyecto con esa definición. Se habla en abstracto de géneros, de igualdad de oportunidades para todas las personas en el artículo 51, igualdad de oportunidades y acceso entre los géneros en el 97 y en el 116. No se usan los términos sexo ni se usan mujeres y hombres para establecer una relación de desigualdad a erradicar. Entonces aquí el asunto no es decir solo igualdad entre los géneros, o sea, es la igualdad entre hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual. Si es acaso eso lo que queremos nombrar, hay que nombrarlo explícitamente y decir cuáles son las desigualdades que queremos erradicar, ¿no? Perdón, te queda un minuto, por favor. Y
la perspectiva de género está considerada solamente en 10 de los 128 artículos que conforman el anteproyecto. Y entonces, en este sentido, hace falta y se repite gravemente el problema denominativo que tiene nuestra ley vigente en un anteproyecto donde además va generando, a mi modo de ver, mayores confusiones, ¿no? Porque la perspectiva de género requiere estar transversalmente y tener definidas claramente cuáles van a ser los atributos que tendrá a lo largo de esta nueva normativa que se va a impulsar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Raquel. De veras, gracias a todas por ser tan puntuales. Y bueno, como Raquel lo dice tan claramente, no hay avances si no hay luchas. Nada es regalado, y menos en estos temas en los que la igualdad de género ha sido tan detenida, ha sido tan obstaculizada por tantos años. Es muy importante este tema de qué pasa con la ley vigente y qué pasa con el anteproyecto de ley. Seguro van a empezar a fluir preguntas que también tienen que ver con lo que pasa con la propuesta alternativa al anteproyecto de ley de CONACYT que presentó Prociencia y la red NACECYT. Si hay preguntas sobre esto, las haré pasar a ustedes, colegas. Y ahora le voy a dar la palabra a la doctora María Elena Ramos. Ella es doctora en Sociología, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, integrante también de la red CITEC y del Cuerpo Académico Cultura, Identidades y Género, y de la Red de Derechos Humanos y Migración de CONACYT, y también del Grupo Impulsor contra la Violencia hacia las Mujeres, Alternativas Pacíficas del Consejo de Nuevo León. También es coordinadora del doctorado en Trabajo Social y Políticas Sociales. Créanme que todas nuestras panelistas y comentaristas tienen datos curriculares muy amplios, pero esta es una muy pequeña muestra de lo que es cada una de ellas. María Elena, por favor, tienes la voz. Muy bien, déjame. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues agradezco enormemente este espacio que nos dieron para hacer algunas anotaciones, y las reflexiones que voy a apuntar esta tarde parten de los resultados publicados en un libro que coordinamos mi colega Patricia García Guevara de la Universidad de Guadalajara y yo, en un libro que se tituló Género, Ciencia y Tecnología en las Políticas Públicas. Y en este texto se presenta el análisis de varias entidades del país, como el caso de Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, así como de la Ciudad de México. Ahí lo que hicimos fue revisar las legislaciones y políticas públicas en ciencia y tecnología, así como las instituciones encargadas de impulsarlas, como las secretarías y los consejos estatales de ciencia y tecnología, las comisiones legislativas de diputados y diputadas estatales encargadas del tema, y en algunos casos se realizaron entrevistas a las y los funcionarios de estos organismos para evaluar la inclusión o no de la perspectiva de género. Por ello, en este libro nos planteamos un doble objetivo. En primera instancia, que este ejercicio nos ayudara a evidenciar la importancia de la perspectiva de género en la política pública, y por otro, analizar el desarrollo reciente de las legislaciones y las políticas públicas sobre ciencia y tecnología y la perspectiva de género. Nos interesaba dar curso a preguntas sobre cómo son o no son gestionadas las políticas públicas provenientes del gobierno federal en los gobiernos estatales, y si la política social con perspectiva de género está generando una participación más activa o inclusiva de las mujeres en la ciencia y tecnología. Y lo que encontramos es una gran heterogeneidad, tanto en las instituciones como en los avances de leyes o programas en ciencia y tecnología. Por ejemplo, en el caso de Jalisco y de la Ciudad de México existían secretarías de Estado de Ciencia y Tecnología, en tanto que en Puebla, San Luis Potosí y Nayarit solo se reportaba la figura de consejos, y en el caso de Nuevo León solo una figura de un instituto. De estos casos, solo el Estado de Nuevo León no contaba con una comisión permanente en el Congreso estatal en materia de ciencia y tecnología, y todas las demás entidades sí referían la existencia de esta comisión.
En todos los casos se incluía el tema de ciencia y tecnología dentro del Plan Estatal de Desarrollo. Sin embargo, en Puebla no existían programas específicamente dedicados a este rubro. Esta rápida revisión nos permite decir que las diferencias establecen posibilidades de mayor o menor autonomía, de mayor o menor acceso a recursos humanos y financieros, y lo que es más importante, la mayor probabilidad de su continuidad o no. Ahora bien, respecto a la perspectiva de género, en Jalisco se concluye que la perspectiva de género ha sido incorporado lentamente y su transversalización es limitada. No se muestran proyectos con perspectiva de género en ciencia y tecnología acabados, y los que hay a veces son desarticulados. Se señala que la perspectiva de género en la política pública en ciencia y tecnología estatal contraviene la reglamentación de CONACYT, que estipula evaluar el diseño de fondos que llegan a las instituciones a desarrollar ciencia y tecnología con un carácter inclusivo de niñas, mujeres, jóvenes. Por su parte, en Nayarit, se concluye que a partir de una presencia, las mujeres en la ciencia y tecnología, esta aún es escasa, que se carece de una armonización de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación respecto a la ley federal con perspectiva de género, y que las acciones de ciencia y tecnología han carecido de una visión vinculada a impulsar la participación de las mujeres, pues las acciones llevadas a cabo son reactivas a las acciones federales y no a políticas públicas que consideren las condiciones locales de producción de ciencia y tecnología. En Puebla, después de más de 20 años de haberse aprobado la Ley de Fomento a la Investigación Científica, aún se muestran limitaciones en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres. En el diagnóstico del 2013 se ubicó a esta entidad en el lugar 23 del ranking de género, ciencia, tecnología a nivel nacional, lo que llevó a la conclusión que era necesario replantear e incorporar el enfoque de género dentro de los programas e institutos que dirigen ciencia y tecnología. San Luis Potosí fue señalado como una entidad que ha estado presente de manera temprana en las legislaciones de ciencia y tecnología en comparación con otros estados del país, particularmente en áreas como física, química y biología. También se impulsan las tecnologías vinculadas a la industria y a las empresas de la entidad. Sin embargo, no hay mención de las ciencias humanas en ningún plan, programa o ley, y respecto a la perspectiva de género, la inclusión se maneja a manera de rompecabezas, con acciones por un lado y propuestas por otro, sin poder ver el panorama completo y poder conectarlo. Aunque hay algunos elementos de inclusión y equidad, no hay vinculación con la ciencia, tecnología e innovación. Por último, en el caso de Nuevo León encontramos que ni las leyes de ciencia ni en comisiones legislativas se hace referencia a programas específicos hacia mujeres, salvo el programa puntual de la I2T2, Mujeres en la Ciencia, que dicho sea de paso fue creado por la doctora Patricia Zambrano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno de Nuevo León del 2016-2021 obligaba la transversalización de género en los instrumentos de planeación de política pública en materia de empleo, educación, política, etcétera, y la promoción e igualdad de hombres y mujeres, la sensibilización relativa a derechos humanos e igualdad y perspectiva de género, así de la idea de formar y capacitar al personal del servicio público. 3 objetivos son particularmente importantes. 1, la asignación de recursos presupuestales con perspectiva de género en los distintos programas y actividades institucionales. 2, generar información desagregada por sexo y construir indicadores que identifiquen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y 3, asegurar la incorporación del enfoque de igualdad de género en los programas sectoriales, especiales y regionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo y garantizar su debida evaluación a través de indicadores en la materia. Sin embargo, para lograr estos objetivos es evidente la necesidad de identificar la instancia o actor designado para tal función. Si es el caso del Instituto de Innovación, este órgano tendría que tener los elementos para desarrollar estrategias, programas y o políticas que coadyuven a tal fin. Si es desde una comisión del Congreso, pues entonces no solo se hace necesario crear una comisión, que en este caso de Nuevo León no hay, sino que de ciencia y tecnología, sino que ésta sea sensible ante las problemáticas de género en las organizaciones científicas dentro del Estado. Lo que reportamos en Nuevo León lo planteamos a partir de paradojas. Primera paradoja, en el marco normativo de ciencia y tecnología de Nuevo León no existe una comisión de ciencia y tecnología, sin embargo, es uno de los más innovadores en materia de reglamentación jurídica en etiquetar un presupuesto del 1% en materia de ciencia, tecnología e innovación. Segunda paradoja. Un minuto, María Elena. Perfecto.
En los marcos normativos existentes en materia de ciencia y tecnología no hay mención especial a las condiciones de las mujeres en la ciencia, sin embargo hay una política de transversalidad. Y la tercera paradoja, que es a pesar de los avances en materia educativa, en el caso de Nuevo León persisten solamente los discursos tradicionales y discriminatorios. Para finalmente dar respuesta a la pregunta central de estas jornadas, ¿qué necesitamos para el futuro? Primero, creemos que el ejercicio contenido en este libro nos permitió concluir sobre la necesidad de que las políticas para el desarrollo de la ciencia y tecnología con perspectiva de género se consoliden como políticas de Estado a largo plazo, generados por consensos e independientes de las exigencias y los cambios de gobierno. 2. Hacer una política transversal obliga a los funcionarios, a las funcionarias e instituciones a atender las diferencias de género, a construir indicadores, presupuestos diferenciados sensibles al género, capacitación y profesionalización de servidores públicos, monitoreo y evaluación. 3. Impulsar la ciencia y tecnología con perspectiva de género debe de ser un esfuerzo mayúsculo de instituciones educativas de todos los niveles, pero particularmente del sistema universitario y de posgrado. Finalmente, apostamos a la inclusión de una ciudadanía plena, como lo definen los holandeses Busken y Herben, que implican la igualdad de derechos, igual participación social e igual acceso a tomas de decisiones. Cualquier intento de integrar la perspectiva de género en las teorías dominantes del Estado no es simplemente una inclusión, principalmente un enfoque más susceptible de la posición de la mujer como tal, ni meramente una atención más sensible a la dependencia de las mujeres de sus cónyuges, por ejemplo, sino una explicación teórica de carácter de género de distintas formas de dependencia en relación con ciertos dominios sociales. Bueno, pues muchas gracias y fue muy apresurado, pero seguramente hay más reflexiones adelante. Bueno, seguramente, muchas gracias, María Elena. Van a poder ustedes desarrollar varias de sus ideas al rato cuando empecemos una conversación con el público. María Elena acaba de introducir una visión regional o estatal de Nuevo León, pero también habló de Puebla. Y es muy importante que no solo veamos la visión federal, la visión internacional que Norma también incluyó, sino que hablemos desde la mirada y desde los problemas de los estados. Y pues nuestra siguiente ponente, la doctora María Eugenia Guadarrama Olivera, también viene de una de las entidades federativas de nuestro país, de Veracruz. Ella es doctora en Historia y Geografía, con énfasis en Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, donde cursó el programa Mujeres y Sociedad. Es investigadora feminista en la Universidad Veracruzana, coordina el Centro de Estudios de Género y la Maestría en Estudios de Género, que es una maestría PNPC. Es asesora honorífica de la Dirección de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también del Programa Institucional de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán, y es integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. Así que nuestras ponentes no solo son académicas destacadas, sino también son luchadoras sociales y activistas en estos temas. Tienes la palabra, María Eugenia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y de poder participar hoy en este, como ya lo han dicho, importante evento con las colegas. Y bueno, en el marco de lo ya comentado sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, y con la intención de no presentar datos que ya muestran la desigualdad, los sesgos y brechas de género en el ámbito científico, me parece importante señalar algunos aspectos que puedan contribuir a la revisión de las condiciones de las mujeres académicas y científicas que suelen quedar ocultas y que es importante considerar para elaborar propuestas de acción que deben quedar en el ejercicio de la ciencia. En ese sentido, quiero señalar que no hay políticas neutras. Las políticas se dan al interior de estructuras sociales determinadas. En el caso de México existe un orden social patriarcal, desigual e inequitativo para las mujeres, en el que predominan relaciones de poder jerárquicas de los hombres y en la que las mujeres se encuentran en condiciones desiguales en todos los ámbitos sociales, incluido el científico. Ello significa que es indiscutible que un enorme porcentaje de mujeres académicas y científicas desarrollan sus actividades sin que se hayan logrado cambios sustanciales en las condiciones de desigualdad de género,
tanto en sus ámbitos de acción laboral como en el ámbito doméstico, como ya lo comentaban anteriormente, donde socialmente siguen siendo consideradas responsables de las obligaciones que esta esfera implica y del trabajo de cuidado, incluido el cuidado de la salud de los y las integrantes del grupo familiar amplio. Las dobles y en ocasiones triples jornadas de las mujeres continúan. Está comprobado que en general las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres se encargan al menos 2,5 veces más de las labores domésticas que los hombres y trabajan jornadas más largas que ellos cuando se consideran tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. El asunto del uso del tiempo en el trabajo es un concepto que remite a la dimensión social del tiempo y permite entender la diferencial carga total de trabajo entre mujeres y hombres generada por las desigualdades de género. Perdón, tengo aquí un problema. Perdón, un momentito. Es que siempre el internet nos juega. Sí, con calma, no hay problema. En ese sentido, podemos decir que este asunto del uso del tiempo, pues deja ver lo que ya se comentaba también sobre las desigualdades de género que propician estos estereotipos que han permitido la naturalización del hecho que los hombres dediquen mayor tiempo al trabajo remunerado y menos al trabajo doméstico y de cuidado, y en las mujeres sea al contrario. Así, muchas mujeres dedicadas a la docencia y a la investigación, a pesar de haber obtenido los más altos grados académicos e importantes categorías laborales, en su mayoría todavía deben responder, por un lado, a las obligaciones domésticas como únicas agentes de su realización y, por otro lado, a las obligaciones que implica la denominada diversificación de funciones académicas, a los requisitos de los programas de evaluación externos e internos en sus instituciones y a las exigencias de las becas de estímulos a la producción académica. Todo ello en un ambiente laboral en el que aún viven inequidades y discriminaciones e inclusive violencias a lo largo de sus trayectorias académicas. Y como ya se dijo, pues estos meses de confinamiento por la pandemia COVID-19 pues ha hecho más patente estas desigualdades en la división sexual del trabajo doméstico. Por lo anterior, es importante el tema de esta mesa, la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la política científica para hacer patente las causas de las desigualdades de género que impactan negativamente a las mujeres en los ámbitos académico y científico. Con esta mirada se han realizado diferentes informes internacionales y nacionales que muestran la desigualdad de condiciones de las mujeres y hombres en el mundo científico, como es la menor participación de las mujeres en la academia como responsables de grupos de investigación o bien como responsables de la consecución de recursos para el desarrollo de proyectos. Así también lo vemos en la existencia de pirámides jerárquicas en instituciones y organismos científicos, donde aún es patente que la ubicación de los hombres en los puestos de decisión mayor, con algunas excepciones. Dicho lo anterior, me gustaría enfatizar que la incorporación de la perspectiva de género en la política científica no significa solo agregar la palabra género, sino que debe hacerse desde una postura feminista con perspectiva crítica que implique el interés, compromiso y aplicación de medidas, mecanismos y estrategias dirigidas a transformar las condiciones descritas anteriormente. En ese sentido, no solo se requiere de una paridad de mujeres y hombres en la ciencia, sino lograr una igualdad sustantiva que esté reflejada en las pautas culturales de las instituciones en las cuales se produce ciencia y tecnología, que permita cambiar los factores estructurales que determinan la desigualdad entre hombres y mujeres en dichas instituciones. Por otro lado, también quiero señalar que debemos observar que la aplicación de las políticas científicas es diversa en los diferentes contextos regionales del país, como ya lo señalaba María Elena. Suele haber grandes diferencias entre las instituciones de investigación y educación superior, nacionales o federales y estatales, aunque en todas sigan existiendo brechas de género en la producción científica producida.
Así podemos encontrar mayores dificultades para la aplicación de la perspectiva de género en políticas científicas de instituciones u organismos de investigación y educación superior ubicadas en los estados de la República Mexicana. Los datos proporcionados por el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad de Género, integrada por más de 50 universidades, dejan ver que las brechas y asimetrías de género que aún existen en las políticas, estructuras, poblaciones y funciones institucionales son mayores en instituciones estatales. Por ello, es necesario contar con diagnósticos que permitan conocer las características de cada institución para conocer las condiciones de los investigadores y docentes y poder resolver las desigualdades de género para poder implementar las medidas necesarias para realizar cambios en las culturas institucionales. Entre ellas destaco algunas como lograr un compromiso institucional para lograr dichos cambios, realizar diagnósticos que permitan identificar las brechas de género en el ámbito científico, asegurar la transversalización de la perspectiva de género en las comunidades de las instituciones y organismos productores de ciencia, implementar políticas que consoliden la presencia de las mujeres en la ciencia nacional e internacional, contar con presupuesto institucional fijo dedicado a la política institucional de género, generar mecanismos institucionales especializados encargados de hacer seguimiento, coordinar e impulsar las políticas de igualdad de género, lograr que las políticas con perspectiva de género queden incluidas en los planes estratégicos de las universidades. Perdón, te interrumpo, tienes un minuto. Gracias. Con un compromiso institucional más allá del cambio de autoridades. Incorporar la perspectiva de género en planes y programas de estudio, armonizar las legislaciones universitarias con las normas y leyes nacionales e internacionales que aseguran la igualdad de género, impulsar la presencia de mujeres en los liderazgos científicos y no solo como responsables de tareas académicas de colaboración, establecer alianzas políticas con el movimiento estudiantil, con las académicas feministas y con los sindicatos al interior de las instituciones para impulsar planes de igualdad de género, crear redes de mujeres científicas y académicas, establecer vasos comunicantes intergeneracionales entre mujeres científicas, reorganizar estructuras institucionales bajo la perspectiva de género, educar a jóvenes científicas y científicos en igualdad de género y hacer planes de ciencia y tecnología de género con la participación de mujeres científicas. Por último, decir que sin olvidar, que no hay que olvidar que no basta hacer frente a todos estos desafíos o considerar todas estas medidas, sino que se requiere establecer una conexión entre ellas para resultados exitosos. Considero que hace falta una relación más cercana de la ciencia, la tecnología y la innovación con las políticas de género y más presencia del género en las políticas científicas. Para ello son fundamentales foros como este que aborden y permitan articular con toda la especificidad necesaria las políticas científicas dirigidas a lograr la inclusión equitativa e igualitaria de las mujeres en la ciencia, sin discriminación, sin invisibilización, en aumento, sin necesidad de sortear techos de cristal, peldaños rotos, suelos pegajosos u otras imágenes utilizadas para visualizar las condiciones inequitativas que aún existen para la incorporación igualitaria de las mujeres en la ciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Cuando se dice perspectiva de género o se dice transversalización de la perspectiva de género, es como son términos que han entrado como de moda en el lenguaje. Pero ustedes están vistiendo muy claramente qué significa eso. ¿Qué significa eso concretamente en varios de los niveles de los que ustedes han hablado que tienen que ver con educación superior, ciencia, tecnología e innovación? Vamos a pasar entonces a nuestras comentaristas. Ellas tienen todavía menos tiempo. Es todo un reto eso, la verdad. Pero bueno, primero quiero presentar a la maestra Leticia Rodríguez Segura. Ella es doctorante en educación por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es maestra en psicología educativa por la Facultad de Psicología de la UNAM y en ciencias de la educación, concretamente en administración de instituciones educativas por la Universidad del Valle de México. Es la directora institucional de innovación e investigación educativa de esta universidad y sus líneas de investigación son modelos
de formación de docentes, evaluación de la docencia y orientación educativa y procesos de gestión institucional orientados a la formación docente, un ámbito en el que la perspectiva de género y la igualdad de género son muy importantes. Sí, Leticia, por favor. Pues muchas gracias a Olivia, a mis compañeras que me antecedieron. Antes que nada, yo me congratulo y agradezco al comité organizador de las jornadas de reflexión la oportunidad de comentar las participaciones de tan brillantes compañeras y reconocer que hoy estamos haciendo historia, que muchas de las mujeres pioneras antecedieron, soñaron que existieran estos espacios. Quiero dejar en claro algunos de los puntos que mis compañeras resaltaron y hacerlos patentes para todos los que nos escuchan. Primero, nos estaba hablando Tamara con respecto al techo de cristal. Y el techo de cristal, en este momento, ser mujer, ser científica, no solamente implica tener conocimientos, tener formación, sino que conlleva, y ya lo mencionaba María Elena, a organizarnos en la familia, organizarnos en el tiempo de pandemia para que acepten, colaboren y entiendan las horas que dedicamos a la lectura, a estar en un laboratorio, estar frente a la computadora, estar en reuniones de discusión como esta. Tuvimos que asegurar antes mucho de los espacios en los que nos encontramos. Ser mujer científica significa renunciar en muchos momentos a ser madre, algunas lo hemos hecho, algunas hemos decidido ser madres y hemos tenido que renunciar a ver a nuestros hijos crecer o a hacer actividades académicas escolares con ellos. Hace algunos años se decía que las mujeres éramos una población mínima, una población vulnerable. Somos tan vulnerables que alrededor de, por aquí tengo el dato, y María Elena nos compartía, Norma, los datos del ESNI, o sea, 39% de mujeres en el ESNI, 20% a nivel nacional en el ESNI 3. Somos una minoría, pero necesitamos ser escuchadas. Otro de los conceptos que nuestras compañeras han trabajado, Norma lo tocaba, esta desigualdad, y también lo tocaba en términos de la erradicación de las imágenes estereotipadas, nos hablaba Raquel Huareca de ello. Imágenes estereotipadas en los momentos antecedentes a nosotros, como lo enfrentó Amelia Earhart cuando realizó sus primeros vuelos, como lo enfrentó Florence Nightingale con las primeras aproximaciones desde los cuidados, como lo enfrentó Marie Curie, pero que nos demostró con 2 premios Nobel de lo que es capaz de hacer. Lo enfrentó también Elena Garro, no se nos olvide que quedó atrás y quedó relegada en mucho de lo que ella escribió. La disonancia y la transgresión de Clarice Lispector, todas ellas nos hablan a propósito de lo que debemos hacer y por lo que debemos seguir luchando. En esta pregunta que nos hacemos, ¿qué queremos, qué necesitamos para el futuro en esta ley de ciencia y tecnología? Pues tenemos que reflexionar en lo que las compañeras proponen y que yo me atrevo a sugerir también junto con ellas. Primero, siguiendo la línea de pensamiento de Tamara, debemos estimular la participación de las mujeres en políticas claras, pero yo reflexiono y pienso, también debemos hacerlas que la ley dé cumplimiento a ellas, con evidencias. Perdón, Leticia, tienes 1 minuto, por favor. Con evidencias y que las instituciones deban de cumplir. De acuerdo a lo que Norma plantea, hay que transversalizar el tema de género, hacer cursos, talleres donde se permita erradicar las imágenes estereotipadas y por último, en estas paradojas que nos mencionaba María Elena, debe de haber una asignación clara de recursos, información desagregada y asegurar que la perspectiva de género venga en todas las materias que se cursan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues muy concretas tus opiniones y tus observaciones y retomaste varias de las voces de nuestras colegas ponentes. Le voy a dar ahora la palabra a la doctora Sabine Mondier-Cusange. Ella es ingeniera industrial y de sistemas, es doctora en ciencias en control automático, profesora investigadora del Departamento de Control Automático del CINVESTAB. También es miembro del ESNI, como todas ustedes,
con un muy alto nivel en el SNI. Sus líneas de investigación incluyen los sistemas con retardos, el control robusto y sus aplicaciones en el ámbito de la tecnología y de la biología. Bienvenida, Sabine. Tu micrófono. Gracias a todos los que nos escuchan y gracias por sus presentaciones, la presentación de las colegas. No tendré la elocuencia de los que trabajan en el área, digamos, de humanidades, pero trataré de, bueno, a lo mejor daré un punto de vista menos experto y más de vivencia. Y un primer comentario que tiene que ver lo que comentaron María Eugenia Guadarrama y María Elena Ramos sobre lo específico de los estados, ¿no? De la complejidad del tema de género en los estados. Yo quisiera agregar también sobre la diversidad de instituciones. No es lo mismo la UNAM, que tiene un departamento dedicado a estudios de género, que un pequeño centro de investigación donde no hay humanidades y donde no están, digamos, competencias en este tema específico y donde pues dependemos más un poco de la buena voluntad y de las iniciativas locales. Entonces, bueno, sí sería importante que en las leyes estuvieran pues los recursos o las directivas para abarcar, digamos, las complejidades de las diversas instituciones, ¿no? Por ejemplo, las instituciones que están federales, los CPIs, el CINVESTAB, entre otros, las leyes cubren los empleados federales, no cubren a las relaciones con estudiantes. Todo está o mucho está por hacerse, ahí existen las voluntades, pero se está partiendo realmente de cero porque tampoco están ahí los cuadros, digamos, los expertos para atender esto, aunque se tenga, por ejemplo, el apoyo de mujeres y de ciertas instituciones, ¿no? Otro tema que a mí me parece crucial y que, bueno, tocaron Tamara, Norma, es lo de la sensibilización. Yo, bueno, estoy muy contenta de que tengamos que tuvimos 60 y pico de asistentes a la mesa, comparado con 70 ayer en la de jóvenes y con entre 150 y 200 las mesas de la mañana. Pero muchas veces, a veces siento que en este tema predicamos entre los conversos y que pues yo lo que quisiera, bueno, invité a algunos colegas cercanos que ya sé que son sensibles al tema a escuchar, pero también sé que muchos ni quieren, o sea, mucha gente no va a querer. Sé que en algunas universidades han tenido programas como de concursos muy específicos dirigidos a los profesores, pues para darles un entrenamiento y funciona, son cosas que funcionan, ¿no? Pero Sabine, sí. Tienes un minuto, Sabine, perdón, un minuto. Sí. Y finalmente creo que la mentoría bueno, se lo mencionaron algunos, lo mencionó creo María Elena o Raquel, es algo muy importante que hay que cultivar para que las jóvenes, porque nosotros, las personas, las investigadoras que ya estamos en altos niveles del SNI, pues ya muchas veces ya hemos pasado la temporada de maternidad, que eso es un problema crucial que me gustaría escuchar más desarrollado, y es el problema de las jóvenes investigadores, de las jóvenes investigadoras, ¿no? Es tener guarderías y bueno, entre otras cosas, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Y muchas gracias por retomar muchos de los temas y abrir otras ventanas de reflexión que creo que son muy importantes. Le voy a dar la palabra ahora a la doctora Lucero Aida Juárez Herrera y Cairo. Ella es médica pediatra neonatóloga, es maestra y doctora en ciencias sociales, es editora asociada en México de Gaceta Sanitaria, también profesora investigadora en la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo. Sus líneas de investigación son género, ciudadanía, estudios socioculturales en salud y educación. Tienes el micrófono, Lucero. 4 minutos. Gracias, buenas tardes. Agradezco la invitación y bueno, reflexionando sobre las exposiciones de mis colegas, podría empezar diciendo que para construir una mejor ciencia se requiere transversalizar la mirada de género en todas sus políticas. Superar los sesgos de género en la generación del conocimiento nos lleva a cuestionar verdades construidas desde el androcentrismo, generar nuevas interrogantes, reconocer las contribuciones de los grupos que tradicionalmente han sido minoritarios en el desarrollo de la ciencia, como las mujeres, y bueno, dándole nombre, como decía Raquel, pues también la diversidad, las personas LGTBIQ, la de los pueblos originarios. Como ellas lo han abordado, la menor presencia de las mujeres en la ciencia es una cuestión de género y se relaciona con su larga invisibilidad en la investigación. Y si bien su incorporación en el sistema científico es mayor que en décadas anteriores, esta presencia decrece en las posiciones jerárquicas, como nos lo han mencionado también, lo que no puede explicarse solo numéricamente, ya que actualmente hay más mujeres en el ingreso a carreras universitarias y en los posgrados. Las políticas en la ciencia con perspectiva de género visibilizan desigualdades, pero también dan bases para la construcción de entornos favorables para todos y todas. Es un abordaje holístico considerando, por ejemplo, los retos y desafíos entre carrera científica y conformación de una familia. Pero también desde esta perspectiva, se promueve el desarrollo de capacidades y oportunidades para las mujeres de otros sectores socioeconómicos, las que no son blancas, las que no hablan inglés, las que han migrado, las más jóvenes. Entonces, las políticas de género deben integrar iniciativas también para trabajar en clave de diversidad, y una preocupación central para estas agendas es cómo superar la discriminación y la segregación de los grupos. A pesar de los avances de las mujeres en las carreras universitarias y los posgrados, hay una segregación horizontal, como nos dijo Tamara. Menos presencia en física, en tecnologías, en ingenierías y en algunas carreras que se van feminizando, por ejemplo, en medicina. Pues hay una desincentivación, una discriminación, por ejemplo, para algunas especialidades como neurología, neurocirugía, siendo más aceptadas en las relacionadas con los cuidados de los que nos hablaba María Elena, ¿no? La pediatría. Es cierto que los obstáculos tienen una base social y cultural, tradicionalmente desde la propia familia, pero también es cierto que se reproducen en las instituciones, con imaginarios que asocian a disciplinas claves en el desarrollo de un país con los varones y a las mujeres en aquellas disciplinas blandas, entre comillas, como sociales y humanidades, estereotipos que influyen en los currículos formales y en los currículos ocultos de las universidades. Promover las políticas de género en las universidades también enfrenta algunas cuestiones. Por ejemplo, esta idea de que las cuestiones de género son cosas de mujeres. Yo me pregunto si por eso vemos puras mujeres en la mesa, ¿no? El que no se reconozcan los sesgos en la investigación y en la ciencia misma, por ejemplo, esta confusión entre los conceptos sexo y género, la necesidad de capacitar efectivamente al personal, como nos hablaban nuestras compañeras, y también la oposición a los cambios. Esto también se observa en las publicaciones científicas. Las revistas sin políticas de género reproducen el sexismo y el androcentrismo. Las mujeres están subrepresentadas ahí. Las políticas de género en la ciencia y en la formación universitaria introducen nuevos marcos interpretativos, trascienden en beneficios importantes para todas y todas. Tienen imperativos éticos y de derechos humanos, como se ha enfatizado en la mesa. Sin embargo, no basta con diseñarlas. Se requiere de voluntad política para que se hagan efectivas las iniciativas, porque de otra manera, pues son letra muerta. Para responder a la pregunta... Tienes un minuto, gracias. Okay. Para responder a la pregunta de cómo superar la segregación
e integrar cada vez más a las personas de los grupos discriminados, hay que repensar las políticas en la ciencia, tecnología e innovación, incorporando la agenda de género y derechos, con estrategias específicas, leyes, normas e indicadores que permitan su evaluación. Es un trabajo multi y transdisciplinar, es intersectorial, no puede solo un sector, y en todos los niveles, locales, nacionales e internacionales. Muchas gracias por la oportunidad de acompañarles. Muchas gracias. Sin duda es muy enriquecedor, además de tener a todas las colegas de ciencias sociales, humanidades, filosofía, psicología, etcétera, tener a las colegas ingenieras, médicas, y ahora vamos a tener también a una comunicóloga que tiene, entre otras especialidades, esta. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Erika Loyo Beristain, nuestra última comentarista de hoy. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en personas generadoras de violencia y sistemas de cuidado. Es titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la UDG. Tienes, Erika, la palabra. Muchas gracias. Agradezco esta invitación y el gran honor de estar aquí conversando con todas ustedes, a quienes admiro desde hace muchos años. Para no ser repetitiva y no profundizar sobre muchas de las cosas que ya mencionaron mis colegas y compañeras, haría un par de observaciones nada más, incluso ajustándome al tiempo. Para mí fue muy relevante el aporte analítico de la doctora, de todas ustedes, pero partiría del de la doctora Raquel, porque me parece que el análisis que hace entre la ley vigente y el anteproyecto es muy relevante desde la propia perspectiva de anular la presencia de las mujeres y dejar claro que desde que no estamos y desde que solamente hay 10 artículos de 128 en donde hablan sobre la perspectiva de género, pues ahí hay una política de Estado que no está considerando ni siquiera la presencia, acción, producción de las propias mujeres, ¿no? Partiendo de esto, creo que las demás doctoras nos han ayudado a hacer una constelación muy relevante sobre cómo podríamos en este proyecto o anteproyecto o en el nuevo proyecto que tengamos que proponer o trabajar o involucrarnos, incorporar la perspectiva de género, la perspectiva de cuidados, incorporar, yo diría más bien también los enfoques, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, enfoque de cuidados. Y algo que me parece muy relevante y que acaban de mencionar también las dos comentaristas que me antecedieron, un enfoque de masculinidad positiva. Porque tampoco pensar que sigamos nosotras generando esta lucha sin que los propios hombres hagan un cambio, ¿no? en su propia masculinidad, en su propio androcentrismo y en los propios sesgos que ellos han provocado. Valdría la pena quizá considerar este tema porque también esto tendría que focalizarse sobre una perspectiva de interseccionalidad, de la que mucho se ha estado también hablando aquí, sobre todo en la diferenciación de los estados, de las diferentes universidades o centros universitarios, que me parece importante considerar, así como también de las diferentes condiciones a partir de las cuales las mujeres que estamos en la academia y en la ciencia podemos crear. Recordemos que el enfoque de cuidado no solamente tiene que ver con la infancia, sino que también tiene que ver con los adultos mayores, con las personas adultas mayores y con las personas que tienen alguna discapacidad. Y muchas de las mujeres que trabajamos en la ciencia y en la academia estamos incluidas dentro de estos amplios enfoques. Entonces, me parece que esta parte es muy relevante. Algo que también rescato es esto que se mencionó también, como no solamente se trata de romper techos de cristal porque luego los vidrios nos caen encima, sino también cómo construir escaleras, este llamado de las escaleras rotas, cómo construir escaleras para irlas subiendo, despegándonos de esos pisos pegajosos. Y algo finalmente que me parece fundamental es
la constitución de todos los mecanismos de evaluación, los comités, todo este tipo de espacios, la composición de las comisiones, donde se evalúan las promociones, el propio sistema de evaluación, que no solamente debe de garantizar paridad, sino que dentro de sus indicadores de evaluación tendría que incorporar la perspectiva de género, ¿no? En toda su amplitud, porque eso me parece... Un minuto, por favor. Sí, gracias, porque eso me parece muy, muy relevante para poder ir eliminando los sesgos desde adentro. Finalmente, yo creo que partiendo de estos análisis que son muy relevantes, podríamos entonces no solo hablar de una política de Estado tan básica como la que se está planteando, tan androcentrista, sino de la reconstrucción y conformación de una política de Estado en ciencia y tecnología e innovación que pudiese no solo incorporar estos elementos que acabamos de mencionar y que no quiero ser reiterativa, sino que también se incorpora el diseño de políticas públicas, presupuestos específicos, planes de desarrollo y también el anexo 13 del presupuesto de la Federación, que es tan relevante y que ni siquiera incluye la participación de las mujeres en la ciencia, la academia, la innovación y la tecnología. Muchísimas gracias por este espacio. Pues muchísimas gracias, Erika, y muchas gracias a todas. Creo que ha sido realmente muy interesante. Tenemos un poco más de media hora para responder preguntas del público. Ya tenemos algunas preguntas aquí en frente de nuestros ojos. Y bueno, voy a tratar de reunir primero un grupo de preguntas que tienen que ver con la ley. Hay una pregunta que es de hecho la última que nos han planteado, pero la voy a leer primero, que dice, ¿qué debería decir una ley para fortalecer la presencia de mujeres en la investigación? Pero esa pregunta que plantea esto como interrogante está ligada a otras preguntas y les pido a ustedes, las ponentes, primero que traten de reflexionar sobre estas preguntas agrupándolas, como lo voy a hacer, y después les daré la palabra para responder. Esta pregunta está ligada a otros que son como comentarios. Uno de los comentarios, o dos de ellos, dicen que ya se incorporó una perspectiva de género en la propuesta de ley de Prociencia y la red NACECIT, que fue presentada ante el Senado hace unos días por el senador Galarza, que no es una propuesta de Movimiento Ciudadano, hay que aclarar, es una propuesta de Prociencia y la red NACECIT que él presentó para que pueda ser discutida cuando ya se ingrese la otra propuesta oficial. Pero dice este comentario, ya se incorpora una perspectiva de género que supera ampliamente el lenguaje inclusivo e incorpora acciones afirmativas. Y de hecho se dice, ya se incluyeron principios como inclusión, pluralidad, no discriminación, igualdad de género, y por ejemplo, bueno, hay otros, pero en los temas que nos tocan, paridad. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Qué se requeriría? Y qué hay en este momento, tanto en la ley vigente, como en la anteproyecto de ley, como en la propuesta alternativa de ley que ya fue presentada. Entonces, si quieren, levanten por favor para mí la mano las que quieran responder a estas preguntas unidas y les voy dando la palabra. A ver, Norma Blázquez. Y después Raquel, sí. Está apagado tu micrófono, Norma. Yo creo que esta pregunta es muy relevante y me encanta que la hayan hecho porque así podemos ampliar el tema. Justamente la propuesta que hace la red Prociencia con la red NACECIT convocó en varias reuniones y conversatorios a muchos grupos y ahí estuvimos la Red de Ciencia, Tecnología y Género haciendo algunas de nuestras propuestas
Y después hubo una reunión, y Tamara, que está aquí, tuvimos una reunión también en la UNAM con la Coordinación de Igualdad de Género y se hizo un trabajo bien bonito, bien interesante para que quienes hemos estado trabajando en el tema pudiéramos contribuir con algunos puntos. Por eso me parece que sí, en esta propuesta incluye varios principios y acciones que sí son acciones afirmativas, y lo que habíamos discutido, y me parece muy importante decirlo a quienes comparten con nosotros esta mesa, es que justamente si esta iniciativa no se considera en su totalidad, por lo menos que estas puntuaciones sí se consideren en la nueva propuesta de ley, porque son, como hemos dicho todas las que hemos estado aquí en la mesa, propuestas que llevan mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de investigación, que ya están muy elaboradas y que se podrían incluir en cualquier ley que se presente ahora. Yo por eso insistí mucho en que hay todos antecedentes importantes internacionales y nacionales que habría que considerar no partimos de cero, partimos de mucho trabajo que se ha hecho en los últimos 20 años y que precisamente con estas aportaciones se podría incorporar y perfeccionar muy bien una ley, como dijeron algunas, de Estado, más allá incluso de la propia ley de ahorita, que trascienda gobiernos y que tenga una política a más largo plazo en la que especifiquen muchas otras cosas como elaborar diagnósticos, hacer seguimientos, y esto lleva tiempo, no es de un solo día. Entonces, lo que se pueda avanzar sería maravilloso, pensando que es perfectible y que se puede ir mejorando cada vez. Bueno, muchas gracias, Norma. Raquel. Creo que tienes que prender tu cámara. Sí, ya está, según yo ya está. ¿Ya me ven? ¿Y ya me escuchan? Ya. Sí, bueno, a ver, estoy tratando de sintetizar lo que estoy viendo en las preguntas y voy a partir de lo que algo muy importante que señaló Norma, y es que no partimos de cero. Y el no partimos de cero no solamente tiene que ver con la historia, tiene que ver que cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando de todo un desarrollo teórico y epistemológico que ha sido desarrollado por las teorías feministas, ¿no? Y eso implica que no es solamente una cuestión de poner las palabras, por eso yo era muy puntual, no es solamente de que si está en 10 artículos o si está en todos los artículos ponemos género, entonces ya tenemos una ley con perspectiva de género. No, género es una categoría analítica para entender cómo están las desigualdades, y entonces una cosa es transversalizar, hacer que esté atravesada la política científica de tal manera que podamos avanzar hacia la igualdad de género, y para lograr la igualdad de género requerimos modelos de equidad y de paridad, que son dos cosas diferentes. La paridad tiene que ver con la representación, con cómo estamos en los puestos de toma de decisión en las instituciones científicas, académicas, y la equidad es qué modelos hacemos para alcanzar la igualdad dentro de esos espacios donde se construye el conocimiento científico, y la perspectiva de género es cómo revisamos esa normatividad que nos rige para contribuir a la construcción de la igualdad, para que no se reproduzca la desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, cuando dicen la igualdad entre los géneros y nada más, ahí pues eso no está incluyendo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si queremos que las propuestas, hay una pregunta que habla de unos principios que se incluyen. Esos principios, esos 9 principios, son principios democráticos, son principios de justicia que deben estar para que todas las personas, hombres, mujeres, personas de la diversidad sexual, todas las personas que han sido excluidas y desigualadas socialmente puedan acceder al conocimiento. Pero si esos principios no están dentro de los diferentes artículos, y no quiere decir que en todos tengan que estar, así como si fuera una misa, una oración religiosa, entonces solo son enunciativos. Y pasa lo mismo con el género, cuando se ha incluido, solo se pone la palabra. Y a mí sí me parece muy grave que en el anteproyecto piensen que por ponerlos entre los géneros
no se están incluyendo a las personas que hemos sido históricamente desigualadas, que somos las mujeres y las personas de la desigualdad sexual, porque no se está nombrando la desigualdad que se quiere erradicar, ¿no? Entonces, creo que ahí está un punto de origen, ¿no? Y que tiene que ver con reconocer que es una categoría que tiene puntos teóricos, y que es una categoría que está en campos científicos y que entonces habría que entrarle también con seriedad. No solamente, ahí vamos a poner la palabra y ya con eso tenemos leyes y documentos con perspectiva de género. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quisiera, antes de leer otras de las preguntas, invitar también a nuestras ponentes a pensar en lo que dijeron las comentaristas, porque entre lo que dijeron nuestras comentaristas hubo preguntas interesantes y muy profundas, temas que levantaron, que si ustedes pueden después de que leamos las preguntas del público retomar, sería muy importante. Bueno, aquí hay una felicitación de alguien del público que dice felicidades a todas. Efectivamente, este es un momento histórico. Y creo que esta mesa, como ustedes lo han dicho, pues ilustra bien que es un momento histórico. Y bueno, creo que la ponencia de Raquel y ahora las respuestas que Raquel y Norma dieron a las primeras preguntas sobre la ley muestran cómo es importante darse cuenta de que el criticar los proyectos anteriores de ciencia y tecnología, las leyes anteriores o vigentes de ciencia y tecnología, no es incompatible con también criticar algunas de las propuestas que hoy están surgiendo. O sea, que todas las colegas aquí presentes no se colocaron de ninguna manera en esta polarización que está quebrando al país, donde se dice, si se aplaude a alguna iniciativa de este gobierno, por ejemplo, esta anteproyecto de ley, se está echando por tierra todo lo que vino antes, o viceversa. Yo creo que aquí ha habido una reflexión muy rica que nos muestra que la realidad vigente en esta materia que estamos discutiendo hoy es problemática, que la que se está proponiendo en el anteproyecto de ley sigue siendo problemática y que la lucha sigue y que va a seguir, porque hay muchísimas propuestas, como todas nuestras colegas de hoy lo han manifestado. Y bueno, hay una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer en específico para lograr la igualdad de género en salarios, asignación de recursos, evaluación y trato profesional? ¿Quién de ustedes quisiera responder esto? Leticia. ¿Alguien más? Si levanta la mano, le doy luego la palabra. Sí, Olivia, gracias a mis compañeras. A ver, yo coincido con Raquel en las concepciones y en los constructos y en estos principios rectores que se deben de incorporar en las leyes. Pero me parece también fundamental, y para contestar esta pregunta, creo que debemos de tener acciones concretas que sean medibles, auditables y que sean visibles en las universidades, que sean visibles. Yo pienso desde también la educación básica, el número al que me quería referir hace rato, o sea, 49.5% de la población mundial somos mujeres. En México, 3 de cada 10 son científicos, 3 son mujeres. Digo, en este espacio que hemos convivido toda la semana, el 55% de los ponentes han sido hombres y el 45% hemos sido mujeres. Entonces, nos hace falta tener datos, tener acciones concretas. ¿Cómo hacerle? O sea, la pregunta es esta, porque los principios de inclusión, pluralidad, no discriminación, igualdad de género, imparcialidad y paridad, creo que deben de ser vistos en acciones como programas específicos en las universidades. Ya lo mencionaban por ahí, Norma, que hayan oficinas que se dediquen a esto, que haya responsables que vayan haciendo seguimientos claros. Norma, por ejemplo, decía, es que la masculinidad y la feminidad permean en el pensamiento científico, pero hay como ideas, hay como estereotipos. Entonces, ¿cómo destruirlos a partir de programas que se instalen en las universidades, que sean declarados en la ley? Cuando accesamos al SNI, pues que haya investigaciones que vayan lideradas hombre-mujer, o sea, indicadores muy puntuales. Creo que esa es la forma de hacer muy tangible y muy claro la forma de que estos principios se lleven a la práctica. Creo que hacia eso va orientada esta pregunta.
Gracias. Bueno, a ver, hay varias manos levantadas. María Elena, María Eugenia, ¿quién más? A ver, perdón. Y también Lucero, ¿verdad? Sí. María Elena. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que esto ya detonó en varias ideas y me parece muy, muy padre porque realmente creo que todo lo que estamos planteando aquí, como dicen todas las compañeras, en realidad no hace más que validar lo que hemos estado haciendo, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos haciendo aquí es justamente visibilizar. Y ese es un principio fundamental en política pública. Como dicen, lo que no se visibiliza no cuenta. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo es posible, la pregunta era, cómo erradicar o cómo disminuir diferencias salariales, cómo disminuir las diferencias en ciertos puestos toma de decisiones? Y yo creo que en tanto que nosotros no hagamos este tipo de ejercicios y no insistamos de estar presentes en esas discusiones, no lo vamos a poder lograr, ¿no? Hay 2, 3 cosas que a mí me parecieron importantísimas de lo que coincidimos todas. Una, hay mucha ley, y creo que ese es el problema a veces en el caso de México particular. Hay mucha ley, pero lo que nosotros vemos es que no se aterrizan y no se armonizan. Y creo que esto, básicamente, lo que nosotros encontramos con estos estados, que no fueron todos los estados de la República, pero sí fueron unos importantes, nosotros lo pudimos detectar. Segunda, y que también lo han comentado las compañeras, no solamente es importante las instituciones de educación superior, pero es iniciar desde los procesos, desde formación de preescolar y de escolar, ¿no? Porque ahí se hacen las socializaciones tempranas de todos estos esquemas femeninos y masculinos. Y tercero, creo que la importancia de que este tema no sea un tema que sea fácilmente movible a cambio de gobierno. Y creo que eso es justamente lo que estamos ahorita planteando. El problema fundamental no es denigrar una ley o denigrar la otra, o enarbolar una o enarbolar otra, sino recoger de todas estas experiencias elementos que hay de rico en lo que se está presentando. Entonces, para mí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, yo solamente quería comentar este tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias, María Eugenia. Y bueno, esta pregunta incluye varias preguntas. Y creo que estas preguntas nos las hemos venido haciendo hace décadas. ¿Cómo lograrlo, no? Y a veces cuando estoy en clase con estudiantes y les comento hace 40 años o hace, ¿no? Pensaba que dentro de 40 años probablemente hubiéramos encontrado las respuestas a estas preguntas. Y no es así, ¿no? Pero creo que una de las formas que me parecen importantes son como construir estos espacios yo le llamaría de formación-reflexión, ¿no? Porque exactamente como dicen algunas de las colegas, tenemos muchas leyes, ¿no? Ya tenemos leyes, tenemos firmados muchos convenios, muchos tratados como país, etcétera. Y sobre todo, probablemente también hablo mucho desde la experiencia de un estado, ¿no? En el que la aplicación de ciertas leyes pues ha tardado mucho más, ¿no? Yo pensaba, escuchando, por ejemplo, cuando surgieron los primeros centros o programas en la Ciudad de México, pasaron 33 años para que se creara el Centro de Estudios de Género en la Universidad Veracruzana. Y recuerdo muy bien el momento de la fundación, recuerdo una frase que decía, bueno, que se funde, pero que no nos cueste, ¿no? Entonces, esto habla de esas contradicciones, ¿no? Entre la cuestión de las leyes, ¿no? De que existan las leyes y que haya esta real, ¿cómo decirlo? Como asumir esta perspectiva de género, donde no sea solamente como una moda o un deber ser en los planes o proyectos estratégicos de las instituciones, ¿no? Porque entonces ya es correctamente
político poner que uno de los objetivos está la palabra género. Entonces, sí me parece importante, y con eso concluyo, la cuestión de no solamente mencionarlo así como la sensibilización, sino es una cuestión de formación, reflexión, para dar la oportunidad o darnos la oportunidad de tener estos espacios para realizar los cambios profundos que requieren para lograr algunas transformaciones. Muchas gracias, María Eugenia. Lucero, por favor. Sí, gracias. Bueno, reflexionando y diciéndoles que recibí algunas preguntas de estudiantes, me dicen, bueno, ¿y qué programas hay en las universidades sobre género, por ejemplo, hablando de formación universitaria? Bueno, hicimos una revisión narrativa sobre qué es lo que se ha incorporado en México para el análisis sexo-género en la educación médica. Y encontramos que, bueno, se habla de género generalmente en posgrados ya, pero no hay una transversalización en la educación, por lo menos en medicina, de género. ¿Qué es género? Y aquellas universidades que sí lo han implementado enfrentan también obstáculos. Claro, pero sus resultados son mucho más exitosos a la hora en que han estudiado cómo van estos y estas profesionales de la salud a sus prácticas, al ejercicio de su profesión, con mucha mayor sensibilidad y comprensión de los fenómenos socioculturales de las enfermedades, que no son solo biológicas, y también de cómo se viven, se experimentan, se sienten, se explican diferentes las enfermedades y la salud. En la pandemia es muy clara los estudios que han salido, por ejemplo, de cómo la falta de visión de género coloca en mayor riesgo a algunos grupos que a otros a la hora de enfermar y morir por COVID-19, por SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, tenemos ya muchas otras preguntas, tenemos poco tiempo, de hecho 13 minutos. Miren, voy a tratar de, no voy a poder hacerles todas las preguntas, pero digamos que hay algunas aquí que tienen que ver con los hombres, con las masculinidades también, y quisiera leerlas todas juntas para que ustedes puedan contestar. A ver, una de ellas dice, ¿por qué no hay hombres en la mesa de género? ¿Que hay un solo género? Esa es una. Otra es, creo que no podemos esquematizar reglas sobre cuotas de género dentro de los proyectos. Simplemente podemos hacer igualmente todo trabajo, todo en mayúsculas, aunque el género nos divida y nos haga tener diferencias. Nota, no diferencias de capacidad. Esa es otra pregunta u observación. Y luego dice, interesante esta visión de incorporar el enfoque de masculinidad positiva. ¿Cómo debería abordarse? ¿Podrían explicar más sobre el tema? Bueno, les invito, colegas, a que levanten la mano para contestar. Y bueno, Tamara nos puede contar, obviamente, sobre el evento que hoy la UNAM inauguró y ya empezaron las primeras mesas sobre masculinidades precisamente. Entonces, si quieres, Tamara, si tú puedes empezar. Gracias. Muchas gracias. Norma, muchas gracias a todas. Pues de entrada, gracias también a las comentaristas. Muy interesantes también los comentarios y sus aportaciones a las exposiciones que hicimos. Y bueno, pues a mí sí me gustaría partir, yo creo, de entender que estamos enfrente, y aquí lo sabemos, pero quizás afuera no tanto, que la mayor de las desigualdades en el mundo, por densidad, es justamente el que viven las mujeres a lo largo de todos los años. Entonces, cuando hablamos de por qué en un tema de hombres y mujeres se vive un solo género, no. Aquí hay un tema que nos atraviesa por el momento, que es el tema de la desigualdad, las desigualdades que hay allí. Entonces, ante esta situación de desigualdad histórica, densa, que continúa todavía, es que surgen
muchos pensamientos y cuestionamientos y reflexiones para poder ir mitigando, disminuyendo estas desigualdades entre los géneros. Este es como el contexto que yo veo. Y justamente me gustaría a lo mejor ligarlo aquí con el tema de las masculinidades, el cómo poderlo hacer. Yo creo que tenemos en efecto que partir de esto que estamos hablando, la sensibilidad y la sensibilización de qué es justamente la diferencia de géneros y por qué la importancia de incluir a las mujeres en esto, y que lo que partimos o el elemento crucial es el tema de desigualdades. Y en este sentido, los compañeros hombres, creo que es importante, y también las mujeres, que comprendamos que estamos en un orden heteropatriarcal, en un orden androcéntrico, y que fuimos constituidos, igual que nuestras instituciones, desde órdenes de solamente una visión, y que quedó disminuida la otra visión. ¿Qué es hablar de masculinidades positivas y qué es hablar y cómo incluir a los compañeros hombres en estas reflexiones y en estos debates, justamente partiendo de otra mirada y de poder? Hay todo un debate si deconstruimos o no se deconstruye la masculinidad, pero sí buscamos deconstruir esta lógica patriarcal o heteropatriarcal en hombres y mujeres que nos permitan construir instituciones también, en este caso universitarias y científicas, distintas, más igualitarias en ese sentido, y que además empecemos a ver con indicadores claramente esa disminución de las desigualdades y de las brechas y de los sesgos de los que estamos hablando. Y con indicadores es también con números y también con estas participaciones. Entonces, bueno, regresando al punto de las masculinidades, creo que sí, en efecto, la UNAM ahora está entrándole de lleno al tema también de las masculinidades y de la reflexión sobre las masculinidades. El día de hoy se inauguró un evento al cual están todos invitados porque va a durar durante 5 jueves y todos los jueves están en Facebook y están también en YouTube, en la línea de Sigu UNAM, y justamente son espacios de reflexión para poder comprender y poder movernos de los lugares hegemónicos y que han generado estos lugares hegemónicos, pues justamente la desigualdad. No sé si pude contestar, pero me parece que esa es una plataforma importante a tomarla en cuenta y que esto además sí tiene que tener, esta es la profundidad desde mi punto de vista, de incluirlo en una ley y en un marco normativo. Por supuesto, hay muchísimas, pero ¿cómo le incluimos y cómo aterrizamos esto? Y bueno, pues son a través de distintos programas. Uno de ellos es el tema de las masculinidades, entre otros más, y por supuesto capacitación, sensibilización y transversalizar la educación con perspectiva de género. Y bueno, hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Norma y después a Erika. Creo que con eso vamos a cerrar. Nada más una cosa que tal vez ustedes pueden incorporar, Norma y Erika. Hay una pregunta que dice que si se debe promover convocatorias, por ejemplo, de fondos exclusivas para mujeres, que si eso es discriminatorio o no para los hombres. Yo creo que es pertinente que se discute en este momento. Sí, Norma. Muchas gracias. Yo justo iba allá. A mí me interesa mucho acentuar esto, que estamos trabajando desde hace más de 30 años por visibilizar esta desigualdad que ha habido en la posibilidad de que las mujeres participen de igual manera que los hombres en la educación superior, el posgrado, la ciencia, la tecnología y la innovación. Que las masculinidades deban cambiar, claro que sí, pero ese es otro tema. A mí me parece que para lo que estamos en la mesa de hoy, que es la política de género en la ciencia, la tecnología y la innovación, es importantísimo visibilizar que durante años en el mundo y en nuestro país en particular, las mujeres no hemos alcanzado la igualdad y que para eso ya hay mucha información que claro que se tiene que actualizar, perfeccionar, hacer pública, pero los datos son los datos, no es una opinión de unas mujeres que estamos neceando que también, sino que tenemos investigaciones muy serias que muestran cómo seguimos en desigualdad numérica. Y esa desigualdad numérica impacta
no nada más en los números, en la justicia, digamos, de la paridad, sino también en las formas y en el conocimiento que se está generando. Y ahí voy a ir también a la segunda pregunta que ahorita hacía Olivia, y que tiene que ver con algo que comentaba, me parece que Sabine y Lucero, es que no me sé sus nombres, perdón, pero es muy importante que existen ya desde los 90s también en varias partes del mundo, digamos, la reglamentación de que sí se analice sexo y género en las investigaciones que se hacen, no nada más en las investigaciones de salud y biomédicas, en todos los campos del conocimiento, porque eso, en primer lugar, le da otra cualidad a los resultados de la investigación, la mejora, le da mejor excelencia, digamos, le da más rigor al conocimiento que se genera, porque es más completo, más integral que parcial, cuando nada más se ve un lado. Y la otra cosa que se ha hecho para justamente apoyar este tipo de cambios es el financiamiento a los proyectos de investigación que tienen equipos de investigación en los que se incluyen mujeres y hombres. Se les da financiamiento, si no, no se les da financiamiento, o se apoya más a los equipos que sí tienen mujeres. Esta pregunta de si se deben hacer convocatorias, si se deben hacer financiamientos solo para mujeres, por supuesto que sí, esas se llaman medidas o acciones afirmativas, porque precisamente los datos muestran, y eso lo tenemos también evidenciado, que hay mucho menos mujeres líderes de proyectos con financiamiento. Porque hay muchísimos factores, se han estudiado muchísimo. Hay el clásico ejemplo de cuando se da un currículum sin nombre y se le pone, por ejemplo, nombre de hombre. Y cuando se analizan, las comisiones le dan el financiamiento o le dan el trabajo, y cuando se le pone al mismo currículum nombre de mujer, no se lo dan. Entonces, hay muchísimo trabajo porque hay muchos sesgos de género que están afectando. Lo único que yo quería con eso terminar, para no llevarme todo el tiempo, es decirles que en esta parte donde Sabine decía que hay regiones en el país donde hay centros más chiquitos, donde no hay universidades con núcleos de humanidades que trabajamos más el tema, yo sí creo que allí, por ejemplo, las redes y los grupos de investigación como los nuestros, hemos aportado mucho y podemos seguir aportando hacemos mucho trabajo de talleres, cursos, seminarios que pueden ayudar a la reflexión en muchas de esas áreas donde no se reflexionan en estos temas. Y lo otro que quería decir es que ha llevado mucho tiempo este cambio, por eso estamos aquí, porque necesitamos tiempo para cambiar estas estructuras simbólicas de género. No es fácil cambiar el chip, no es fácil cambiar nuestra configuración, y dentro de las comunidades científicas también existen estos sesgos y se tienen que ir moviendo. Y por eso ahora en estas jornadas me parece tan importante que ya se incluya esta mesa. En muchas sociedades, por ejemplo, de física, de matemáticas, ya nos invitan a hablar del tema. Para aquellos que preguntaban por qué no hay hombres en esta mesa, pues porque a los hombres no les interesan estos problemas más que a hombres muy sensibles, porque ellos no han tenido estos problemas. Ellos sí están, o no los tienen de la manera igual que nosotras, ellos sí están en el SNI 3, ellos sí están como SNI eméritos en una mayor cantidad. No estoy diciendo que todos los hombres no tengan problemas, lo que estoy diciendo es que las mujeres no hemos tenido el mismo camino que los hombres, y quisiéramos que eso sucediera porque ya pasó mucho tiempo. Al principio nos decían que es que no estábamos formadas, no teníamos las credenciales necesarias. Bueno, eso ya sucedió, ya hay listas de mujeres muy buenas y sigue habiendo estos digamos, sesgos, estos modelos de exclusión que son también como de bajo impacto, como decían, ¿no? Bueno, muchas gracias, Norma. Erika, gracias por tu generosidad, pero sí, ya no me va a dar tiempo de darte la palabra. Yo solo quiero cerrar diciendo que, bueno, no saben el gusto que me ha dado moderar esta excelente mesa.
Y quiero cerrar nada más con un tema. Yo en mi investigación me dedico al tema del racismo, que es una de las formas, digamos, estructurales de creación de poderes desiguales y de desigualdades. Y nosotros obviamente tenemos que estudiar, para entender bien este fenómeno en particular, tenemos que estudiar muchas de las formas estas estructurales, como paraguas estructurales, que crean desigualdades profundas, brechas profundas y relaciones desiguales frente al poder también. Y cuando se discute en esta área, que es el área, digamos, de discriminaciones varias que se derivan de estos sistemas paraguas, pues lo que acaba siempre saliendo a la luz con absoluta claridad, como dice Norma, por los datos, es que a pesar de que todavía se dice la discriminación de clase o el clasismo es el que coloca a mayor cantidad de seres humanos del mundo en situaciones de profunda desigualdad de inferiorización, lo cual es cierto, siempre se me fue la palabra, se demuestra que antes de la discriminación de clase y del clasismo está la discriminación de género y lo que el sistema patriarcal produce, porque las mujeres somos la mitad de la humanidad, pero por lo tanto la mitad de todas las personas pobres, la mitad de quienes viven en pobreza extrema o muy extrema, la mitad de todas las personas racializadas hacia la inferioridad, la mitad de las personas que sufren discriminación étnica, la mitad de las personas que sufren todas las demás clases de discriminación, incluidos adultos mayores, incluidos niños y niñas, etcétera. Entonces, ahora lo discutimos desde la perspectiva de ciencia, tecnología, educación superior también, pero bueno, esto se enmarca dentro de todo un sistema paraguas estructural de creación de poder y de desigualdad muy fuerte que pues también aquí estamos tratando de combatir. Así que les agradezco muchísimo a todas ustedes, a todo mundo en el público, a las universidades organizadoras, a la Universidad Autónoma de Nuevo León en particular hoy. Muy buenas noches, descansen y mañana tendremos unas mesas y la clausura de este magnífico evento. Muchas gracias. Gracias.